Bien, mis amigos y hermanos, vamos a la palabra de Dios. Tengan la bondad allí en su casita de abrir sus Biblias en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo 11, tenga la bondad. Permítame leer los primeros 5 versículos de este pasaje. Dice así la palabra, para gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y permítame, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, te alabo y te bendigo. Eterno Señor, en este momento cuando nos disponemos a estudiar tu palabra, y mis hermanos allí en su casita, Señor, se van a sentar, Dios, a oír el mensaje. Quiero pedirte, Señor, que seas tú, Dios, bendiciendo nuestras vidas, ayudándonos. Dame tu gracia y sabiduría. Dame la palabra que tu pueblo necesita. Que seamos edificados, Padre. Que seamos bendecidos, Señor amado, para tu honra y tu gloria, eterno Señor. Dios, que cada uno de mis hermanos sigan siendo fortalecidos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Aleluya. Tenga la bondad de acomodarse, mi hermano, en la silla que tenga allí dispuesta en su hogar para sentarse a oír la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Permítame en esta hora hablarles acerca del fruto de la fe. Se lo repito, el fruto de la fe. Leí algunos versículos de Hebreos capítulo 11, capítulo que se le conoce como el pasaje o como el capítulo de la fe, donde realmente se nos habla de lo que es la fe y se nos da testimonio de muchos hombres y mujeres de Dios, hombres que anduvieron, que hicieron muchas cosas y la hicieron por la fe, lo hicieron creyendo. Ve que de momentos difíciles de su vida, allí hubo fuerzas para salir adelante, para salir victoriosos. El escritor a los Hebreos, en este capítulo, verso 1, capítulo 11, primero empieza a decirnos qué es la fe. Después empieza a hablarnos de los frutos de la fe. Y empiezo, por ejemplo, a decirles, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza, lo cierto de lo que se espera, y dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando se ora y cuando se pide, aunque no se vea, mi amigo, hay certeza. Estamos seguros. Creemos que será hecho. Y aunque no lo veamos, creemos que ahí está. Porque es la convicción de lo que no se ve. Otros no lo ven, pero usted lo está viendo. Otros no miran, pero usted lo puede mirar, lo puede contemplar. Eso se llama fe. Bendito sea Dios. Ahora, cuando ya se nos describe qué es la fe, entonces en el verso 2, verso 3, 4 y 5, se nos habla acerca de algunos frutos que producen la fe en el cristiano, que produce la fe en el creyente. ¿Cuáles frutos son? Empezamos con el primero. Verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué nos hace, mi amigo? ¿Y qué produce la fe en nuestras vidas? Lo primero, buen testimonio. Dice el texto, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Nosotros tenemos buen testimonio de Abraham, tenemos buen testimonio de Moisés, tenemos buen testimonio, mi amigo, de David, tenemos buen testimonio de aquellos de Samuel, aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a creerle al Señor en la antigüedad, personas que aunque no fueron perfectas, le creyeron al Señor y por eso han obtenido y se obtiene y ellos alcanzaron un buen testimonio, todo por la fe, todo porque se atrevieron a creer, porque supieron que el Señor podía glorificarse y al creer en el Señor hubo un cambio en sus vidas. Por decir algo, Abraham al principio era un hombre idólatra, de una familia idólatra, de una familia, mis amigos, que lo que adoraban era imágenes. ¿Ven? Porque adorar imágenes es idolatría. No importa la figura que tenga, sea la figura de un animal o sea la figura de un ser humano, el barro siempre es barro. Hay gente que a veces dice, no, es que esta es la figurita del santo tal. No, barro es barro. ¿Ve? Eso no hay que ponerle tanto misterio, sino que la Biblia es muy clara en eso y lo prohíbe. No te harás imagen, ninguna imagen. ¿Ve? Piedra es piedra, madera es madera, no importa la figura que tenga. ¿Ve? Ídolo es ídolo. Entonces, ¿qué sucede? Esa clase de persona era Abraham, pero un día Dios se reveló a Abraham. Dios se manifiesta a este hombre. Y aunque Abraham sin duda alguna tuvo problemas con su familia, para Abraham no fue tan fácil, mis amigos, cambiar, dar ese paso de creerle a Dios, dejar a un lado todo lo que tiene que ver con idolatría, dejarlo a un lado y acercarse a Dios. Para él no fue tan fácil. Abraham con todo y eso dio ese paso, mis amigos, y dejó de ser lo que era para convertirse en el padre de la fe, para convertirse en el amigo de Dios, para convertirse en aquel hombre que le creyó a Dios, que Dios se manifestó de una manera muy especial en él. Mis amigos, ¿por qué Abraham alcanza ese buen testimonio? Sencillamente porque se atrevió a creerle a Dios, porque cuando se le cree a Dios hay un cambio, hay una transformación, hay algo diferente en nuestras vidas, hay algo diferente en el ser humano, se manifiesta. Bendito sea Dios, y como dijo el Señor, se pasa de muerte a vida, como dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Hay un buen testimonio, alabado sea Dios. ¿Todo por qué? Por la fe. Por eso, si hay algo que el cristiano guarda, el Hijo de Dios, aquella persona que dice tener fe y que dice creer en Dios, lo primero que quiere guardar él es su testimonio, es su comportamiento, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque por el testimonio, por el comportamiento, muchas personas pueden llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas vidas pueden ver el cambio, la transformación que Dios ha hecho, bendito sea Dios, en nuestras vidas, sencillamente cuando se vive y se anda por la fe. Por poner un ejemplo, el apóstol San Pedro, hablándole a las hermanas que sus esposos no son cristianas, que no son cristianos, algo que Pedro les enseña es, hombre, a que tengan un buen comportamiento, a que su conducta sea la mejor, a que se comporten de la mejor forma, de la mejor manera como esposas. Y entonces dice la Biblia que muchos de ellos llegarán al Señor por la conducta de sus esposas, por el buen comportamiento, por el buen testimonio. Recuerden algo muy importante, el Señor Jesucristo dijo que el que no crea por la palabra, creerá por las obras. Verá el fruto de la palabra en esa persona, el fruto de la fe en esa persona, y entonces puede cambiar, puede ser transformado al ver cómo X o Y persona, su testimonio le ayuda para que otros también conozcan al Señor. Todo por la fe. Por eso, si hay algo que guardar, mi hermano, es nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestro entrar, nuestro salir. Recuerde que usted es la luz del mundo. Recuerde que usted es la sal de la tierra. Recuerde que ante el mundo debemos ser un ejemplo con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, lo primero que nosotros encontramos que nos da la fe o que produce la fe en nuestras vidas, amigo, el primer fruto es eso, mi amado hermano, un buen testimonio. 1, 2. El verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos da o qué produce la fe en nuestras vidas? En segundo lugar, amigo, algo que produce es entendimiento. Se lo repito, entendimiento. ¿Por qué? Por la fe, dice el escritor a los hebreos. Algunos se inclinan y un buen grupo se inclina a que fue el apóstol Pablo, el escritor de esta epístola, de esta carta. Dice, por la fe entendemos. La fe da entendimiento. Y dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso es que el creyente, nosotros creemos que esto fue hecho, que esto tiene un creador. Si hay una creación, es porque hubo un creador. Y nosotros entendemos y creemos lo que Génesis 1:1 dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, bendito sea Dios, nosotros lo creemos, lo aceptamos y no tenemos ningún problema en creerlo, gracias a Dios. ¿Por qué? Por la fe. Porque la fe le da a uno el entendimiento para poder creer, para poder saber. Es la fe. Por eso cuando una persona no tiene fe, dice que esto salió de la nada. Pero hay que entender que la nada produce nada. Cuando una persona no tiene fe, entonces le dice a uno, a ver, descríbame a Dios. Si los seres humanos pudiéramos describir a Dios, entonces Él no sería Dios. Pero ¿cómo uno puede describir a Dios? La única forma que tenemos de describir a Dios es de acuerdo a la palabra del Señor. Es de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Y por eso nos sometemos a lo que la palabra de Dios enseña. Bendito sea Dios. Eso es, mis amados hermanos. Por eso la Biblia es muy clara y nos enseña cómo el Espíritu Santo adornó los cielos, cómo las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo a través de nuestro Señor. Cuando hay entendimiento, mi amigo, es porque hay fe. Cuando hay entendimiento de lo que la palabra del Señor enseña. Sabe que el Señor Jesús nos habla y nos dice, Él, aparte de eso, el apóstol Pablo también nos aclara y nos dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, los cegó. El incrédulo no puede contemplarlo. El incrédulo no puede creerlo. Y sencillamente no puede creerlo porque está cegado, porque no tiene entendimiento. Y entonces Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Alabado sea Dios. ¿Ve qué dice la palabra? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo su palabra. Y como Dios dijo su palabra, a medida que Dios iba diciendo su palabra, mi amigo, las cosas iban saliendo. La tierra, el mar, mis amigos, las aves, todo lo que Dios iba diciendo de acuerdo a su palabra, así las cosas se iban dando. Alabado sea Dios. Por eso Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor, por eso Él es el soberano, por eso creemos, bendito sea Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando el Señor, mi amigo, cuando el Señor iba en aquella embarcación donde dice la Biblia que Él estaba durmiendo, los discípulos estaban allí juntamente con el Señor y de pronto se levantó una tempestad fuerte, mi amigo, que los discípulos se llegaron a asustar. La Biblia nos enseña que fueron y despertaron al Señor y le dijeron, Maestro, despierta, mira que perecemos, ten cuidado que perecemos. La Biblia dice que el Señor se levantó, reprendió los vientos, reprendió al mar y dice la Biblia, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué sucede eso? Porque Él es el creador, porque Él es el que ordena, porque Él es el que dice, porque Él es el que creó todas las cosas y por eso las cosas se someten a Él, le obedecen a Él, alabado sea su nombre. Entonces, por la fe tenemos ese entendimiento, mis amigos, y entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, alabado sea Dios. Ahora, en el versículo número 4, la Sagrada Escritura dice, y aquí encontramos el otro fruto,
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bendito sea Dios. Mire qué importante. Por la fe nosotros ofrecemos sacrificio a Dios. Es por la fe. La Biblia nos enseña, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Recuerden ustedes que Dios le dio a Adán y Eva, les dio muchos hijos. Algunos a veces preguntan, bueno, si solo fueron algunos hijos, ¿de dónde salieron las mujeres? ¿De dónde Caín encontró esposa? Amigos, la Biblia es muy clara y la Sagrada Escritura nos enseña que Dios a Caín le dio hijos e hijas. Fueron muchos los hijos que esta pareja tuvo. Ahora, la Biblia nos hace un recuento y hay, sobre todo al inicio, hay dos hijos que sobresalen. Hay tres con el caso de Set, pero miremos estos dos que la Biblia nos menciona acá. ¿Qué dice la palabra? La Biblia nos enseña que Abel, un día cualquiera, fue a ofrecerle un sacrificio a Dios. A ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? Lo aprendió de su padre Abel, de su padre Adán. Él sabía que a Dios había que ofrecerle sacrificio. Y entonces dice la palabra que un día se presentaron delante de Dios. ¿Quiénes fueron? Fueron Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? Caín, mis amigos, trajo, y dice que trajo el fruto de la tierra, a ofrecerle un sacrificio a Dios. Unas yucas, unas papas, unos plátanos, para ofrecerle un sacrificio a Dios. Abel, dice la Biblia que fue y trajo de lo mejor del ganado. Trajo de lo mejor para ofrecerlo al Señor. Y cuando le ofrecen el sacrificio al Señor, el sacrificio de Abel, amigo, llegó de una forma agradable ante los ojos del Señor. Dios lo aceptó, al Señor le gustó. Entre tanto que el sacrificio de Caín, no. Para nada le agradó al Señor. Pero Dios le dio otra oportunidad a Caín para que viniera a ofrecer nuevamente. Pero el hombre endureció su corazón. De tal manera que después, a medio descuido, mató a su hermano, mató a Abel. Porque se incomodó. Hay algo muy importante. ¿Qué pasó con el sacrificio de Abel? Ese sacrificio llegó delante del Señor. Y cuando llega delante de Dios, llega de una forma agradable. ¿Sabe que nuestro sacrificio será aceptable delante del Señor dependiendo de nuestra fe? Será agradable delante del Señor dependiendo de nuestra fe. Cuando podemos alabar y cuando podemos bendecir el nombre del Señor, lo haremos de acuerdo a nuestra fe. Cuando oramos, elevaremos nuestras plegarias al Señor, sacaremos tiempo para orar dependiendo de nuestra fe. Que esos son los sacrificios que hoy ofrecemos delante del Señor. Por eso cuando usted ve una persona por ahí, hermanos, en la iglesia, o hablemos de la iglesia, en la iglesia la ve por ahí toda distraída, mientras todos los demás están cantando y están bendiciendo y están glorificando el nombre del Señor, claro, esa persona lo está haciendo de acuerdo a su fe. Y ahí sí toca decirle como el Señor le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Porque dependiendo de nuestra fe, así será nuestro sacrificio. Dependiendo de lo que creamos, así será nuestra oración. Así llegaremos delante de nuestro Señor. Qué bueno es que reflexionemos un poquito, miremos hasta dónde alcanza nuestra fe, hasta dónde llega nuestra fe. Miremos cómo lo estamos haciendo. Recuerden ustedes que el Señor le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores
¿Cómo van a adorar al Padre? Dice que lo van a adorar y lo van a hacer en espíritu y en verdad. Y algo muy importante, porque Dios tales adoradores busca que le adoren. Pero ¿cómo la gente va a adorar? ¿Cómo va a ofrecer ese sacrificio? Dependiendo de la fe. Por eso hay gente que se goza una adoración. Hay gente que se goza una alabanza, lo disfrutan. Son felices adorando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Mientras otros no. Otros están incómodos, se sienten mal. ¿Sabe que la Biblia dice que nos presentemos delante del Señor? El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo dice que es vuestro culto racional. Por eso el culto no puede faltar. El reunirnos para adorar y para bendecir el nombre del Señor no puede faltar. Y como no podemos estar en el templo por los motivos que sabemos, por eso usted está en su hogar y el cristiano está en su hogar y está pendiente, porque ¿cuál es el deseo de él? Alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Y lo va a hacer. Otros no, otros estarán distraídos porque están demostrando la poca fe que tienen. Pero otros estarán disfrutando, estarán gozando y estarán sin duda alguna recibiendo y ofreciendo al Señor un sacrificio agradable, como en el caso de Abel, un excelente sacrificio, algo que suba ante la presencia del Señor en olor grato, en olor agradable, en olor, mis amigos, donde el Señor se siente satisfecho, contento, alabado sea Dios. Pero ahí no termina. Otro de los frutos lo encontramos en el verso 5. Y el verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es el otro fruto de la fe? Que seremos traspuestos. Se lo repito, seremos traspuestos. Seremos arrebatados. En la escuela dominical compartíamos un poquito acerca de qué pasó con este hombre llamado Enoc. Y es que la Biblia nos enseña que este hombre caminó con Dios, vivió con el Señor, anduvo con el Señor. Y dice la palabra que el Señor se lo llevó. Un día Enoc desapareció. Desapareció, se fue. Se fue porque Dios se lo llevó. Hebreos dice que fue traspuesto, que fue llevado, en el verso que leímos, que fue traspuesto por Dios, o sea, fue llevado, fue cambiado de puesto. De esta tierra fue a la presencia del Señor, subió a la presencia de nuestro Dios, mis amigos, pero todo eso fue por la fe. Se lo repito, eso fue por la fe. Por la fe anduvo para Dios, por la fe caminó con Dios, por la fe dio testimonio, por la fe se comportó a la altura, por la fe fue llevado, fue traspuesto. El Señor se lo llevó, bendito sea Dios. Por la fe la iglesia será traspuesta. Nos llevará el Señor ante su presencia. Primera de Tesalonicenses, por favor, vamos allí. Primera de Tesalonicenses. El capítulo número 4, Primera de Tesalonicenses 4. Miremos un poquito lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Todos los que hayan muerto en el Señor, que su cuerpo partió, que su cuerpo fue a una tumba, estas personas, estos hermanos resucitarán primero. ¿Cuándo? El día que el Señor venga por su iglesia. Así como Enoc fue traspuesto, y ya lo tenemos, y tenemos testimonio de que eso ya sucedió con Enoc y sucedió con Elías. Amados hermanos, todo eso es testimonio de que entendamos que sí, se puede ser traspuesto, alabado sea Dios, y que el Señor lo va a hacer, y que la Biblia aquí lo está testificando, alabado sea Dios. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, alabado sea Dios. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuándo acontecerá esto, mi amigo? El día que el Señor venga a buscar a sus hijos, a buscar a su iglesia. Seremos traspuestos, seremos arrebatados, seremos llevados. Bendito sea Dios. Todo aquel que se atrevió a creer, que se atrevió a confesarlo, alabado sea Dios. Para mucha gente esto es una locura, porque no tienen fe, porque no creen. Para muchos se les hace fácil y creen que eso no puede darse. Para el cristiano, no. Los cristianos no tenemos duda. La Biblia lo enseña, alabado sea Dios, que así será. Dios ya lo hizo, Dios lo volverá a hacer. Bendito sea el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor, mi amigo? Hombre, llevar su iglesia. Toda aquella iglesia que tenga fe, que se atreva a creer, que sabe que el Señor viene, que el Señor volverá. Verso 18, dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que nos alentemos, que nos demos ánimo, que nos motivemos los unos a los otros. ¿Que hay momentos difíciles? Sí, hay momentos difíciles, pero motivémonos con estas palabras. ¿Que estamos pasando un momento de cuarentena y que muchas veces no se sabe qué hacer? Sí, eso es cierto, pero alentémonos con estas palabras. Bendito sea Dios. ¿Cuáles palabras? En saber que nuestro amado viene. ¿Cuáles palabras? En saber que entre más difícil se ponga aquí, eso quiere decir que el Señor viene pronto, que el Señor viene por los suyos. Bendito sea Dios. Como decía nuestro hermano Ortiz, lo bueno de esto es lo feo que se está poniendo. O sea, entre más feo, amigos, más bendición vendrá. Algo grande acontecerá, alabado sea Dios. ¿Qué acontecerá? Sin duda alguna, que el Señor va a venir por los suyos, que el Señor va a venir por su iglesia. Por eso, mi hermano, no deje que su fe se apague, no deje que esa fe vaya menguando, no. Deje que esa fe se mantenga con la ayuda del Señor. Trate que esa fe cada día sea mayor, Dios mediante. Cada día, bendito sea Dios, que con fe podemos ver la mano del Señor, que con fe podemos ver cómo Dios se glorifica, que con fe podemos esperar que la palabra se siga cumpliendo, esperar, mis amigos, que el Señor venga por los suyos. Quiero terminar leyéndoles el último versículo del cual dimos lectura al inicio, capítulo 11. Verso 6, dice el apóstol, pero sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Para poder agradar a Dios hay que tener fe. Porque si tenemos fe, se manifestarán los frutos que hemos estudiado. Pero si no hay fe, por allí no habrá frutos.
Habrán algunas obras, pero no habrá un fruto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aleluya, y que Él es galardonador de los que le buscan. Él galardona, Él premia a los que le buscan, pero para buscarlo hay que tener fe. Para buscarlo hay que creer. Para buscarlo, para aceptarlo, para estar cada día cerca de Él, amigo, la fe no puede escasear, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, nos ha tocado vivir un tiempo difícil. No es nada fácil lo que estamos viviendo. Es más, ¿sabe que el Señor pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es precisamente por el ambiente que se ha de vivir, que se está viviendo y que se vivirá. Pero yo creo que con mucha, amigos, con mucha seguridad, pero también con mucha sencillez, todos podemos decirle al Señor, sí, Señor, sí va a haber fe en la tierra, porque aquí te estamos esperando. Y Él lo sabe, que con su ayuda, que con la ayuda de Él podemos vencer, que con la ayuda de Él podemos mantenernos, que con la ayuda de Él podemos ser fieles hasta que Él venga. Por eso que la fe no escasee, al contrario. ¿Sabe qué puede alimentar su fe en esta época y en todas las épocas? Es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para estar con una fe grande, para estar con una fe aceptable, hay que estar muy cerca de la palabra de Dios. Hay que estar estudiando la palabra de Dios. Hay que estar alimentándonos con la palabra de Dios. Y entre más nos alimentemos con la palabra de Dios, nuestra fe será mayor para la gloria de Dios. A seguir luchando, a seguir batallando, a seguir creyendo con la ayuda del Señor. Recuerde, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Incline su rostro, por favor. Padre y buen Dios que estás en gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos la bendición de estudiar tu palabra, de hablar de la fe, de creer, Señor. Gracias, Padre mío, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado y bendecido. Gracias porque hasta aquí nos has dado fe y sé que nos seguirás dando, Señor. Padre mío, gracias. Gracias porque la fe, Señor, en nuestras vidas produce esos frutos que agradan a ti, que agradan tu nombre. Señor, muchas gracias. Gracias porque por la fe alcanzamos buen testimonio. Gracias porque por la fe tenemos entendimiento. Gracias porque por la fe podemos ofrecer un excelente sacrificio. Gracias porque por la fe, Señor, seremos un día arrebatados, Padre mío, yendo a tu presencia, Señor. Muchas gracias. Eterno Señor, gracias. En esta época, Señor, que la fe no escasee, que la fe no se pierda, que la fe se mantenga, que la fe, Señor, que la fe se mantenga, Señor, en nuestras vidas, en tu pueblo, en tu iglesia. Aquellos hermanos que han estado débiles en la fe, fortalécelos, ayúdalos, Señor, bendícelos. Espíritu Santo, toca sus vidas. Allí donde ellos se encuentran, Señor, toca sus vidas, Padre. Dios, para que puedan ver tu mano obrar, Señor amado, de una manera muy especial, bendícelos, ayúdalos. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos que puedan, Señor, estar, Padre Celestial, allí frente a esa pantalla, bendícelos. De igual forma a los amigos para que se acerquen a ti, Señor.
Padre, gracias por la fe que has depositado en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, eterno Dios, te alabo, Señor, te bendigo, engrandezco tu nombre, Dios eterno. Señor, y muchas gracias porque con tu ayuda nos mantendremos. En el nombre de Jesús nuestro Señor, gracias. Amén. Amén, aleluya.